Buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Estamos muy felices por esta reunión de hoy. Cerramos un ciclo que ha sido muy interesante para nosotros desde Beninformado y también en Cacao Móvil, y que lo estamos haciendo con un evento muy especial. Ya en breve vamos a presentarles las invitadas del día de hoy y del tema de que vamos a hablar, pero antes voy a darle la bienvenida a mi amiga Gaby Lagos de Cacao Móvil. Hola Gaby, bienvenida, ¿cómo estás? Hola Jessy, siempre un gusto, ¿no? En nuestros webinars con Ben Informado. Gracias por la bienvenida. Y nada, pues saludar no solamente a nuestra audiencia acá, sino a la audiencia de Ben Informado y a nuestras invitadas especiales del día de hoy. Ya sabemos que Cacao Móvil, como una comunidad de productores y amantes del cacao, también estamos bien interesados en los temas que como hemos compartido en conjunto, ¿no? Que tienen que ver con la pandemia del COVID-19, pero el día de hoy con un tema bien importante que es acerca de la desinformación, que por todos los medios, pero principalmente por las redes sociales, se da y nosotros estamos expuestos a ello. Para ello yo quisiera presentarles a nuestra primera ponente. Ella es Clara Roballo Valencia, oficial de programas de Internews, trabaja con comunidades indígenas en Ecuador, Bolivia y Perú en temáticas como la desinformación, periodismo, fortalecimiento de medios, y también ha trabajado en tecnología, comunicación y género en universidades ecuatorianas. Como sabemos o como que escucharon, tenemos unas expertas, ¿no? Sobre el tema que nos van a platicar el día de hoy. Bienvenida, Clara. Hola, gracias a todas y todos. Entiendo que nos están siguiendo por las redes sociales y por los medios, así que me encantaría también leerles y ver cuál es su opinión sobre esta temática que les vamos a hablar ahora. Quiero compartir mi pantalla, pero me confirman si es que ahora se está viendo. ¿Sí? ¿Sí? Ok, Sí, perfecto. perfecto. Ya. Pensemos un momento en este término que hemos escuchado muchas veces, que es la desinformación. Y pensémoslo si en realidad es un problema social. Estamos ante un fenómeno que está tomando mucha fuerza y no sabemos si es que en realidad esto es un problema social. Así que quiero conversar con ustedes acerca de cuál es su opinión acerca de esto. No sé cuántas de ustedes pueden dejarlo ahí en el chat. Han jugado cuando eran niñas, cuando eran niños, el tema del teléfono dañado. Si saben qué es el teléfono dañado. Bueno, cuando éramos niñas, niños, al menos yo recuerdo haber jugado al teléfono dañado, que era esta dinámica en donde nos formábamos en filas, alguien se ponía al inicio, tenía un mensaje y se armaba toda una fila así, ¿no? Y pues uno iba diciéndole a la otra persona el mensaje, ¿no? Seguramente el mensaje que inició, si yo, por ejemplo, le digo me gusta el chocolate, terminaba en el chocolate de Brasil es el más rico del mundo. ¿Por qué? Porque el mensaje iba de una persona a otra persona a otra persona y se iba distorsionando. ¿Y por qué esto pasaba? En realidad había muchos factores y de eso les quiero hablar hoy. El teléfono dañado es muy similar a lo que está pasando, ¿no? La desinformación, ¿qué es lo que, cómo se define? Yo estaba buscando una definición que más sea lo más fácil de entender posible. Y encontré esta que dice que los contenidos falsos son narrativas que distorsionan los hechos. O sea, como les dije, imaginen este teléfono dañado, ¿no? Y creados principalmente para influenciar las percepciones de los ciudadanos y beneficiar los intereses de quienes las o los elaboran. Hay una intencionalidad detrás. Hay alguien que quiere que este mensaje no llegue así. De alguna manera se influenció el mensaje. En esta cadena, digamos que alguien quiso escuchar lo que a la final terminó siendo. O alguien
por juego o por molestar, comienza a cambiar el mensaje. Todo esto puede pasar. ¿Hay algún interés detrás o hay alguna intencionalidad? ¿Sí? Por eso les quiero hablar como de diferentes tipos de desinformación, ¿no? En inglés se dice que hay misinformation, pero en español simplemente decimos desinformación. Hay varios tipos. Entonces tenemos esta misinformation o misinformación, que es información falsa, pero que se cree que es verdad. Por ejemplo, hace unos días yo fui en un bus y decía un señor que se subió, vendía unos caramelos de jengibre, y el señor comenzó a decir que el caramelo de jengibre, pues se lo comía todos los días, curaba hasta la ceguera, que curaba hasta la artrosis, la artritis, curaba todo. O sea, que el jengibre era bueno para todo, ¿no? Entonces, la señora que estaba al lado mío me dice, no, mijita, es que el jengibre es la mejor cosa que hay en este mundo y en realidad, pues cura todo. O sea, si usted se pone y se pasa un poquito ahí en las manos, hasta esas manchas que tienen en las manos, le va a curar, ¿no? Entonces, la señora estaba súper convencida que en realidad esta información que decían que tiene el jengibre, pues es verdad. ¿Verdad que el jengibre tiene algunas propiedades, que ayuda a la garganta, que es muy bueno? Pero pues la señora que estaba al lado mío estaba convencidísima que el jengibre era bueno para todo. Entonces ahí tenemos una información falsa, ¿sí? Pero se cree que es verdad. Ahora hay esto que llamamos desinformación o disinformation. Esta es una mentira deliberada. Es algo que decimos deliberadamente, decimos y es falso, ¿ya? Entonces, por ejemplo, hace un tiempo pasó que un periodista acá en Ecuador tuvo un accidente y pues ya la mayoría de personas lo estaba dando por muerto, ¿sí? Ya había Twitter, había muchas personas que ya lo estaban dando por muerto, ¿no? Cuando rastrearon esa información, se dieron cuenta que era en realidad un usuario que vio el accidente y que pues él sabía que estaba vivo, pero decidió empezar esta mentira para ver hasta dónde llegaba. Entonces, él deliberadamente decidió generar esta información para ver qué pasaba, ¿no? Esta es una desinformación. Y muchas veces pasa, hay muchas personas que generan mentiras en redes sociales para simplemente ver qué pasa. Y esta es una mala información. Es una información basada en una realidad, pero se utiliza para hacer daño a las personas. Es la diferencia. Esta mala información se utiliza para dañar, ¿sí? Esta de acá, o desinformación, es una mentira, pero no es que tiene como un fin dañar. Y esta de acá tampoco es que tiene un fin dañar. La misinformation, pues simplemente es una información falsa, pero yo estoy convencidísima de que es verdad. Pero cuando ya hablamos de mala información, estamos hablando que hay una intencionalidad detrás de hacer daño. Hace un tiempo, en un rumor que nosotros encontramos en Bolivia, había unos panfletos que estaban circulando en las calles que decían que el uso continuado de la mascarilla promovía la homosexualidad. Y había una intencionalidad detrás de esto. Primero, era dejar que la gente use la mascarilla, o sea, no se quería que la gente use la mascarilla. Segundo, se quería hacer daño o de alguna manera seguir manteniendo estos estereotipos que existen alrededor de una comunidad, como es la comunidad LGBTIQ+, ¿sí? Porque el hecho de nadie adquiere algo que no es una enfermedad, ¿no? Entonces, se utilizaba para hacer daño, y hacer daño de una manera muy impresionante porque había este estereotipo en las cabezas de la persona que es erróneo, que dice que pues ser homosexual es una enfermedad, entonces si es que lo adquieren, pues
realmente esto es una enfermedad, ¿no? Entonces, y también había la intencionalidad de querer que las personas no utilicen la mascarilla, ¿no? Entonces, ¿cómo estamos viendo esto, no? Al haber diferentes tipos de desinformación, vemos que hay un problema, porque si es que hay una información que se genera para hacer daño, estamos hablando de que hay intereses detrás de esto y que hay intereses que quieren generar conflicto social. Y que no es simplemente que, bueno, pues que por ahí alguien quiere dañar o alguien quiere simplemente que es un rumor o que es un chisme que está circulando por ahí, sino que hay una intencionalidad detrás, ¿sí? ¿Qué pasó cuando surgió la pandemia del COVID? Todo el mundo estaba viviendo un fenómeno que no se había visto hace mucho tiempo y que se comenzó a generar un fenómeno paralelo que fue la desinformación y la información tóxica, ¿sí? De hecho, se hablaba de información tóxica y de hecho la OMS habló de información tóxica. ¿Por qué? Porque había tanta información, había tantos rumores y como había acceso a Internet, estos rumores se iban creciendo, creciendo, creciendo y cada vez hacían más daño. Y ya la gente no sabía qué creer. Ya había personas que, por ejemplo, ya utilizaban hasta 5 mascarillas, había personas que comenzaron a comprarse. Aquí hubo un fenómeno muy fuerte de ir a comprar en el supermercado un montón de papeles higiénicos, porque supuestamente se iba a acabar el mundo. Se comenzaron a acabar los suministros de las mascarillas KN95 porque decían que eran la única forma de prevenir el COVID y en realidad las personas estaban comprando muchas de esas cuando para el personal de salud no había ese tipo de mascarillas y pues quienes más necesitaban eran ellos. Entonces comenzó a generarse una información tóxica por todos los lados. Y cuando comenzó a aparecer la vacuna, también hubo varios rumores muy fuertes acerca de los efectos secundarios de las vacunas, ¿sí? Este es uno de los que a mí más me atemorizó porque era decir que la vacuna podía producir o podía generar que una persona se transforme en hombre lobo, ¿sí? De hecho, había en Internet toda una cadena, había sitios de Internet dedicados específicamente a explicar cómo una persona se podía transformar en hombre lobo, publicado, y que decían, había audios, había un montón de cadenas, incluso en idiomas originarios, lo cual es muy peligroso, porque si es que no hay información adecuada en idiomas originarios para las comunidades y lo que les llega es desinformación, eso es lo que van a asumir y van a consumir como cierto. Entonces, si es que lo que más les llegaba era que la vacuna lo que produce es que se transformen en hombres lobo, va a haber un rechazo hacia la vacuna, ¿sí? Y otro rumor que tomó mucha fuerza en Perú, que lo escuchamos mucho en comunidades indígenas, que fue la esterilización, que ponerse la vacuna provocaba esterilización, que les provocaba esterilidad, que les estaban esterilizando a las mujeres y que pues no iban a poder tener hijos, ¿no? Entonces había un rumor muy fuerte acerca de esto y fue muy difícil trabajarlo. De hecho, con comunidades que nosotros estuvimos trabajando fue muy difícil eliminar este rumor. El chip, el famoso chip en la vacuna, es otro de los rumores que surgió con mucha fuerza en comunidades indígenas que les estaban poniendo un chip para controlarles y que pues pasaban la moneda cerca del brazo y que generaba magnetismo. En fin, seguramente ustedes tienen miles de rumores que aparecieron y todos estos tienen una intencionalidad detrás. ¿Cuál es la intencionalidad? Que las personas no se vacunen, ¿sí? Generar un daño, ¿sí? Entonces, yo sé que ahora, más adelante, nuestra compañera nos va a compartir un poquito más de técnicas para identificar desinformación. Así que simplemente quiero hacerles reflexionar sobre
¿Qué es lo que debemos hacer antes de compartir información para no generar desinformación? ¿Quién lo dice? Es lo más importante, identificar quién dice en los audios que nosotros hemos visto dentro de comunidades. Por lo general no hay una atribución hacia alguien en específico, lo que hay es información, nombre de un supuesto doctor, pero no se identifica claramente el país ni la universidad de la que viene. A veces dicen un número de un registro, pero ese número no es real. En dónde lo dice, si lo dice en persona, si lo dice en WhatsApp, dónde lo está diciendo. Eso también es importante identificarlo. Si es que es una información que en realidad hay ya un rumor sobre esto, si es que ya está confirmada, ustedes van a poder encontrarlo en un montón de fuentes. Así que siempre verifiquen que pueden confirmar la información. Si es que viene la vecina y les dice, bueno, pues acabo de escuchar esto, y ustedes no lo saben o no lo pueden confirmar, entonces, bueno, antes de repetirlo, hay que primero verificar que en realidad esto es cierto, ¿no? ¿Y por qué nace todo esto? Recuerden que al comienzo yo les planteaba la pregunta de si es que la desinformación está generando un conflicto social. En realidad, la desinformación es un fenómeno muy fuerte que puede volverse un problema social. Y está siendo un problema social en algunos países, porque está entrando con mucha fuerza a consolidar rumores que evitan prácticas de salud. Por ejemplo, en algunas comunidades indígenas han decidido no vacunarse. Y lo que está pasando es que algunas comunidades están muriendo muchas personas porque no han recibido la inmunidad necesaria, ¿no? Entonces, ¿cómo debemos trabajar este tema de la desinformación? Siempre cuando trabajemos en comunidades, con grupos, cuando estamos trabajando cualquier tema, no simplemente el tema del COVID o las vacunas, siempre debemos trabajar con las comunidades respetando el trabajo que se hace, respetando su filosofía, respetando sus decisiones y construir colectivamente con ellas, ellas, la información. Porque las decisiones informadas son las que en realidad son las adecuadas. Porque si una persona toma decisiones sin tener acceso a la información, pues está tomando una decisión sin tener claro el panorama, ¿no? Y siempre tenemos que mantener este equilibrio local. ¿Qué era lo que estaba pasando con respecto a la desinformación alrededor del COVID y las vacunas, por ejemplo, en comunidades? Que llegaba una información impuesta y que no estaba trabajada en comunidades y que se veía como incluso intrusiva, invasiva. Entonces, esto era lo que generaba un fenómeno de desinformación e incluso de conflicto. Cuando alguien llegaba a hablarles de las vacunas, del COVID, de cuidados preventivos, había un rechazo y una resistencia. ¿Por qué? Porque esta información no se había trabajado con ellas, con las comunidades, sino que venía impuesta, ¿no? Entonces, eso generaba desinformación y generaba rechazo. De hecho, nosotros tuvimos un problema de una radio comunitaria que comenzó a hacer una campaña sobre COVID y la comunidad que estaba cercana llegó a la radio y comenzó a tomarse la radio y les dijo que no iban a soltar la radio si es que no dejaban de compartir información sobre COVID, ¿ya? ¿Qué era lo que estaba pasando? Que las comunidades estaban rechazando cualquier iniciativa que venga sobre COVID, sobre vacunas, porque sentían que ya hay un fenómeno muy fuerte de problemas y de emergencias de salud en las comunidades y sentían que no había que solamente con esta enfermedad se estaba trabajando y que no había un apoyo y un trabajo hacia otras enfermedades. Entonces había un rechazo. Y había obviamente violencia y conflicto, ¿no? Entonces,
construir colectivamente la información, ¿no? Yo quiero agradecerles y pues quedo pendiente de sus dudas y comentarios. Gracias, Clara, de verdad que nosotros encantados de tenerte en la tarde de hoy, brindándonos toda esta información, porque además, más allá del tema de la COVID, que efectivamente, digamos que se unieron como que dos situaciones, ¿no? Uno, el amplio acceso a la tecnología, a Internet, las redes sociales, que digamos que le puso como un mayor volumen a la posibilidad de obtener información buena, real, validada, pero también en la misma magnitud, información que probablemente buscaba, como bien decías, confundir, engañar, que tenía otras intenciones ocultas, y eso hacía que la gente al final pues no supiera en qué creer, ¿no? Entonces, por un lado tenemos este amplio acceso a la tecnología, al internet, a redes sociales, pero por el otro también se nos vino toda esta enfermedad de golpe, sin aviso, nos agarró a todos como desprevenidos, y eso generó mucha confusión, ¿no? ¿Cómo es posible una pandemia? ¿Qué es esto? Nunca la habíamos vivido. La anterior había sido hace muchísimos años atrás y si acaso, creo que ya por ahí nos acompaña el doctor Hugo, que nos ayudó y nos apoyó en todos los webinars de salud que hicimos este año, y justamente nos hablaba de la llamada gripe española, que fue una pandemia que pegó, y yo creo que ya en esta época pues nadie la tenía en el radar hasta que salió de nuevo ahora la COVID. Entonces, esas dos fueron dos ingredientes potentes que generaron como que esta situación de conflicto. Pero para hablar un poco más ya del tema propiamente de la información, y sobre todo que regalarnos esas recomendaciones que debemos tomar en cuenta antes de compartir una información o al momento de recibir una información, como decías, Clara, esas alertas que se nos tienen que disparar. Vamos a presentar a Yanela Tapulima. Ella es editora adjunta de Fact Checking de Ojo Público. Se encarga justamente de validar, de buscar información, de verificar si la fuente es confiable o no. Tiene más de 3 años de experiencia en la verificación de datos de debate público y desinformaciones virales en contextos políticos, electorales y en pandemia. Además, ha realizado reportajes de investigación en temáticas como el tráfico ilícito de fauna, patrimonio cultural y de armas. Así que bienvenida, Yanela, qué gusto que nos acompañes hoy y que nos puedas ayudar a entender mucho más sobre lo que es este fenómeno de la desinformación, que como lo decíamos antes, pues ahora se ha incrementado de una manera exponencial, y que nos ayudes como usuarios que somos de las redes sociales y de la tecnología. ¿Qué debemos hacer? ¿Cuál es ese ABC que tenemos que disparar en cuanto nos llega un mensaje de la familia, de la junta de condominio, o en cualquier red social? Gracias por estar aquí hoy. Hola, hola a todas y todos, gracias Yesibet. Voy a compartir mi pantalla. ¿Me confirman por favor si se logra visualizar para que todo esté correcto? ¿Sí? ¿Lo logran ver? Ahorita sí, ya llegó. Perfecto. Listo, gracias. Bueno, muchísimas gracias por conectarse a todos quienes nos escuchan. Bueno, soy de Ojo Público, de Perú. De hecho, creo que es un buen contexto en el que voy a explicar un poco de cómo circula la desinformación. Y quisiera que pensemos también de que la circulación de desinformación no solamente se remonta a la pandemia, ¿no? Pensémoslo más bien como una estrategia, un mecanismo, que estas narrativas que se han visto durante la pandemia de COVID-19 las vemos también para contextos electorales, lo mismo para otros casos como cambio climático o otro tipo de fenómenos o problemas sociales que podemos encararnos, ¿no? Digamos, es un tema transversal, no solamente está enfocado a salud, y las recomendaciones que espero darles y de cómo también funciona la desinformación puedan hacerse una idea de que lo mismo ocurre en distintas temáticas. Y lo estamos viendo incluso en mi país. Este domingo son elecciones municipales y regionales y vemos como los mismos patrones. Así que creo que les va a servir de mucha ayuda esto.
Comenzar contándoles que ya hacia el año pasado realicé también un reportaje de cómo ha afectado la desinformación sobre las vacunas en pueblos originarios aquí en nuestro país, al menos 5, de la Amazonía y también de los Andes. Y encontramos, haciendo un reporteo entre eh, conversando, entrevistando al personal de salud de esas comunidades y también a los mismos comuneros, ¿no? Integrantes de los pueblos originarios, empezamos a identificar también cuáles son los formatos, ¿no? que empiezan a circular dentro de estos contextos, ¿no? Y que de alguna manera también se replica en las zonas urbanas, pero que incluso ha sido establecido por la UNESCO. Por ejemplo, narraciones y memes emotivos, sitios web o identidades inventadas, ¿no? Muchas veces llegan mensajes atribuyéndoles a un supuesto doctor en medicina, ¿no? O con cierto grado que le pueda dar un peso o relevancia, pero lo que dice probablemente no sea cierto, es decir, pueden atribuirle a una persona que no tiene ese cargo, o también puede que una persona en efecto tenga un cierto doctorado, pero lo que está diciendo no se respalda bajo la evidencia científica. Es lo que se les llama como falacia de autoridad, ¿no? Que muchas personas se dejan llevar por el título o la especialidad rimbombante que pueda tener un especialista, pero que de repente dice algo que no está basado en evidencia científica. Eso lo hemos visto muchas veces en pandemia, o a veces médicos que no necesariamente tienen la especialidad para opinar sobre determinado tema, pero lo hacen y simplemente desinforman, ¿no? Aquí, por ejemplo, hubo un candidato al Congreso el año pasado, que a su vez es biólogo, pero que mucha gente no sabía que en realidad era biólogo, lo tomaban como médico, y como es médico es una autoridad, y bueno, empezó a decir de que la vacuna de Sinopharm no era, causaba incluso más COVID-19 que la propia enfermedad. Lo dijo en televisión pública, era un momento en el que aquí las vacunas recién estaban llegando aquí en nuestro país, incluso se estaban realizando ensayos clínicos, ¿no? Con la vacuna de Sinopharm, y evidentemente se desató una ola de miedo, de desinformación, también de dudas. Nosotros que tenemos aliados en regiones nos llamaban pidiendo alguna aclaración sobre esto, y claro, finalmente la hicimos, pero vemos cómo solamente que una persona tenga acceso a un tipo de plataforma que llega a muchos lados en televisión nacional, causa este tipo de revuelo, ¿no? Entonces, tengamos también atención a ese tipo de personas que pueden decir esto bajo ciertos títulos. Imágenes y videos fraudulentos también alterados, sacados de contexto. Muchos de los videos a veces que circulan, por ejemplo, que se decía que una enfermera que se vacunó se desmayó después de recibir el antígeno, ¿no? Después de vacunarse. Creo que eso ha sucedido, se ha hecho virales muchos de estos videos en distintos momentos. Aquí incluso circuló, por ejemplo, de que una enfermera en Ucayali falleció tras vacunarse de la COVID-19. Y digamos, han sucedido dos tipos de cosas, ¿no? Nosotros hemos verificado desde casos en los que los videos no tienen absolutamente nada que ver con la situación, pertenecen a un video de años anteriores, como también ha pasado que alguien ha fallecido después de vacunarse, pero eso no significa que la vacuna haya causado el fallecimiento. Es decir, para poder llegar a esa conclusión tendría que realizarse estudios médicos, ¿no? Algún tipo de análisis, no sacar conclusiones adelantadas. Es lo que mucho también llamamos en verificación, y también desde parte de estadísticos, como correlación no significa causalidad, ¿no? O sea, algo que aparentemente sucede al mismo tiempo no significa que sea una causa o efecto, ¿no? O que una cosa cause la otra. Entonces, estemos atentos a eso también. Por ejemplo, aquí muchos de esos casos se lograron desmintiendo, porque incluso las familias y los médicos que atendían a estos pacientes decían de que habían fallecido por otro tipo de causas, muchas veces por enfermedad. Entonces, tengamos y estemos muy alerta a ese tipo de contenidos. Campañas de desinformación planificadas. Hemos identificado también aquí grupos específicos dedicados a justamente desinformar sobre vacunas, sobre la enfermedad, sobre también los medicamentos que se recetaban para poder tratar la enfermedad de la COVID-19.
incluso grupos que se mueven en ciertos espacios que son más difíciles de monitorear para los verificadores de datos, que son como WhatsApp y Telegram, ¿no? Que digamos son grupos cerrados, pero que están, digamos, integrados por muchos miembros, más de 1000 miembros. En algunos casos nos hemos unido a grupos que tienen como 50.000 o 200.000, 300.000 integrantes, ¿no? En el caso de Telegram, que digamos ha crecido mucho la comunidad por ahí, y bueno, nosotros como verificadores también estamos por esos medios. Entonces hay campañas de determinados grupos que están dedicadas también a desinformar, y no solo se mueven en redes, sino también hacen manifestaciones en las calles, cerca de los vacunatorios, en las regiones. Entonces vemos que ese movimiento, y donde hay incluso vacíos informativos, ese tipo de grupos están ahí difundiendo información equivocada, errónea, o malinformando. Y bueno, en América Latina sucedió mucho que las cadenas de WhatsApp circulaban constantemente, e incluso en distintos idiomas, es decir, lo que circulaba tal vez empezó a circular en Estados Unidos, posteriormente circulaba también en América Latina, pero ya en castellano, ¿no? Y así en otros idiomas, como chino, y otros tipos, y otros idiomas recuerdo también, porque, digamos, Ojo Público también forma parte de una red de verificadores a lo largo del mundo. Hay también uno solamente para la parte regional, pero hemos podido identificar a través de una base de datos de que las desinformaciones migran en distintos idiomas, ¿no? Y bueno, son corrientes que también nosotros estamos tratando de estudiar. Estos son los tipos de desinformaciones que, por ejemplo, identifiqué como parte del reportaje que hicimos en Ojo Público de cómo circula la desinformación en pueblos originarios. Por ejemplo, aquí vemos de que hay, existe esto, ¿no? En WhatsApp hay que estar como que muy alertas cuando tienen este tipo de etiquetas de reenviado muchas veces. Quiere decir o da la indicación de que se han compartido al menos 5 veces en 5 chats, mejor dicho. Y bueno, como ven, está atribuido a un médico, ¿no? Que denuncia un supuesto hallazgo. Entonces hay que revisar cuando nos topemos con este tipo de información, ¿no? En el que dice que el COVID-19 es un programa de exterminio masivo. ¿Tiene evidencia para decir eso o es solo una opinión? Es lo que deberíamos preguntarnos. Y bueno, también videos de este tipo, ¿no? Donde supuestos médicos o personas, digamos, con esa apariencia, empiezan a hablar sobre las vacunas de manera equivocada y sin sustento científico, ¿no? ¿Cuáles son los factores de desinformación que identificamos? O sea, ¿cómo les llegan a las comunidades, ¿no? Según algunos patrones que pudimos encontrar, es que a veces se trata de gente que llega para difundir mensajes de manera deliberada. El factor de la religión ha sido muy potente y muy fuerte dentro de las comunidades para que de alguna manera tengan rechazo hacia las vacunas, por ejemplo, ¿no? Aquí, justamente agregando a lo que decía Clara, también se decía de que la vacuna tenía el sello de la bestia, el 666, o cosas como muy ligadas al apocalipsis, y digamos, ese tipo de ideologías o de ideas influyeron también en el rechazo de las personas, ¿no? Porque nos decían, aquí lo que dice el pastor es como una ley y una norma para toda la comunidad, ¿no? Entonces, hubo un componente religioso también muy fuerte por ciertos sectores, porque aquí las comunidades, o sea, la mayoría de comunidades tiene una capilla o la presencia de algún tipo de pastor. En otros casos también ha sido gente que arrastra engaños sin querer, ¿no? Como personas foráneas, madereros o comerciantes que llegan tal vez a la comunidad y cuentan lo que oyeron en la ciudad, y de esa manera se replica el rumor, ¿no? Trasciende. Es como un virus, es como el coronavirus, que llega a una persona y simplemente se discurre a otra, y no hay nadie que lo pare hasta que tengamos una vacuna que, bueno, de alguna manera ha podido ayudarnos. Resalto aquí también una cita de Eneas Rengifo, que entrevistamos, un técnico en enfermería y también perteneciente a la etnia aychánica aquí en Perú. Nos decía que cuando un poblador indígena le comentan algo y capta, puede comentarlo a otras personas, ¿no? Y se empieza a generar esa bola de nieve de dudas. Eso también responde a un problema estructural. Nosotros recogimos muchas actas de rechazo de las comunidades indígenas que tenía el personal de salud. Y encontrábamos sus razones, porque intentábamos también de alguna manera explicar por qué, ¿no? Más allá de la desinformación que les llegaba,
cuáles son como que esos otros factores del por qué están rechazando las vacunas. Y muchas de ellas decían, por ejemplo, de que el Estado nunca se había hecho presente durante la pandemia, que ellos siempre se habían tratado de cuidar a manera de comunidad con su medicina ancestral, con sus plantas medicinales, y que preferían, digamos, cuidarse con las plantas medicinales a recibir una vacuna que no sabían quién lo había hecho, que probablemente haya sido un plan de otros países para, digamos, reducir la población en las comunidades, o que les iba a causar enfermedades, o los iba a volver estériles. Y digamos, encontramos muchos informes extensos, ¿no?, de cuáles eran esos motivos y esos rumores que circulaban, pero que de alguna manera responden a ese problema estructural que aquí hay en nuestro país, de que hay una ausencia del Estado en las comunidades, ¿no? No tienen accesos básicos, tampoco acceso médico cercano, viajan muchas horas para poder acceder a un puesto de salud, no están equipados, tampoco hay personal médico. Entonces, digamos, esta fractura social y este problema social que tenemos como país también abonó como un terreno para que la desinformación circule, ¿no? Además de la escasa información en sus propios idiomas que existían, ¿no? La información incluso aquí en nuestro país llegó muy tarde. Entonces, entrar un poco en fondo qué es lo que deberíamos hacer en general cuando nosotros nos llega algún tipo de información en el celular, o veamos o escuchemos, o alguien nos cuente un dato que suene alarmista o espectacular, hay que hacer una pausa, ¿no? Primero hay que hacer una pausa, tratar de evitar replicarlo, entrar en duda en el sentido de que pueda ayudarnos a encontrar respuestas, ¿no? En realidad esto es correcto, creo que ahí también Clara dio unas pautas de qué preguntas deberíamos hacernos, ¿no? Esa es la versión original de lo que estamos viendo, quién lo dijo, por qué, en qué contexto. Entonces, lo primero que deberíamos hacer es una pausa, generar preguntas, y estas preguntas deben llevarnos a buscar evidencia. Debemos basarnos y acostumbrarnos a manejar evidencia, datos, qué es lo que respalda lo que estamos diciendo. No solamente debería ser un rumor, porque como ven, que una sola persona diga algo, esto es terrible, ¿no? Sobre todo en un contexto tan complicado como la pandemia, llega a ser perjudicial para muchas personas. ¿Y qué ayuda a hacer este ejercicio? A estimular nuestro pensamiento crítico, que generalmente en el equipo tratamos de hacerlo a través de muchos talleres. Digamos que las personas no empiecen a dar por sentado en absoluto algo, ¿no? Sino que empecemos a ver y darle una mirada diferente a lo que solíamos hacer antes. Y es justamente lo que hacemos también con la verificación de datos, que nosotros decimos que son como mejores prácticas del periodismo, ¿no? Hay que estar atento a los detalles, es decir, empezar a entrenar también nuestra observación, es decir, estos consejos, empiezo con estos consejos que son más innatos del ser humano, ¿no? De observar, de estar atentos, de ser curiosos, de concentrarnos en lo que estamos haciendo. Y empezar a desconfiar, como decía, ¿no? Desconfiar de estos mensajes alarmistas, con un lenguaje agresivo, que anuncian algo extraordinario. Generalmente incluso las desinformaciones están llenas de etiquetas, o los videos están en muy baja calidad, ¿no? Entonces, como que prestemos atención y encendamos las alarmas cuando nos enfrentemos a ese tipo de contenidos. Y contextualizar con distintas fuentes. Ahora, ¿qué fuentes podríamos consultar? Aquí he dividido en dos partes para, de repente, algunas personas que no puedan tener conexión a internet, eso se entiende perfecto, ¿no? Porque aquí también hemos hecho lo mismo, tenemos aliados en regiones, en comunidades originarias, y de alguna manera también tienen este gran problema del acceso a la conexión, lo cual es importante en este momento y para combatir la desinformación, pero tratamos de compartir algunas estrategias que puedan ser de utilidad. Lo primero, pues evitar replicar un mensaje del que no estamos seguros sobre su veracidad. Es decir, si simplemente recibimos un comentario y si no tiene este comentario un sustento, un dato, un documento o algo que lo respalde, algo sólido, pues debemos evitar replicarlo hasta que tengamos constancia de que eso es real. Entonces, ese es un primer y básico consejo. Parece simple, pero al momento no lo es tanto, ¿no? Porque muchas veces nosotros actuamos de manera visceral, es decir, la desinformación apela mucho a la parte emotiva.
Y eso, digamos, es un punto en contra, porque también lo hace más viral. Entonces lo que debemos hacer más bien es estimular nuestra parte, nuestro raciocinio, ¿no? Más allá de la emoción que nos pueda generar el momento, razonar un poco más y darnos una pausa, como decía al inicio. Luego podemos empezar a identificar a medios en nuestra zona que puedan ofrecer información confiable, que no sean alarmistas. Tal vez hay algunas radios que, bueno, tengan un contenido adecuado, ¿no? Tal vez entrevistan a médicos o especialistas, o tienen un esfuerzo un poco más para dar información profunda, ¿no? Y de manera adecuada, objetiva, balanceada, sin recurrir, digamos, al alarmismo o al amarillismo. Entonces, estemos también muy atentos a ese tipo de medios de comunicación que consumimos, que escuchamos. Ahora, esto es un reto un poco más complicado, pero lo dejo igual para, de repente pueden ustedes tomarlo. El de intentar preguntar a más de un solo especialista sobre la información que recibimos, ¿no? Si hay tal vez algún tipo de persona, un médico, algún docente quizás, que pueda darnos una guía, ¿no? Algún tipo de información sobre esto, es bueno, ¿no? Es bueno contrastar incluso información no solo de un especialista o de un médico, sino de varios, ¿no? Intentar al menos hacerlo. Entiendo que muchas veces no es posible porque no hay acceso, digamos, a médicos o especialistas, pero en la medida que tal vez lo sea, poder consultar con más de uno, ¿no? Ahora, hay que diferenciar, como también lo mencionaba, de los médicos que hablan con algún sustento científico de quienes solo se basan en anécdotas u otro asunto ajeno a la ciencia, ¿no? Generalmente los médicos que hablan con base siempre van a decir de dónde salió lo que dicen, ¿no? Siempre preguntar, ¿y usted lo que está mencionando en qué se basa? ¿No? ¿Hay algún tipo de fuente que podría compartirnos para nosotros también revisarlos? Es decir, pedir ese tipo de transparencia es muy importante. Lo hacemos también nosotros con verificación cuando hemos hecho chequeos, que le llamamos nosotros nuestros informes de chequeos a candidatos o a políticos, ¿no? Preguntarle en qué se basa. Esa es una pregunta primordial que nos puede llevar a encontrar que la persona esté equivocada o si en realidad la persona tiene algún respaldo que lo sustente. Y luego cruzar todo este tipo de información. Mientras hemos recopilado de un lado al otro, cruzar y llegar a una conclusión, ¿no? Ahora, estos son consejos básicos, pero importantes a la vez, de repente, si no hay algún tipo de conexión a red de internet. Siempre cruzar la información, eso es muy importante. Y como lo decía, al menos tener un mínimo de 3 fuentes, diferentes, no solamente de una sola, sino diferentes. Y si tenemos más, pues mucho mejor, porque de esa manera podemos estar más seguros y, digamos, no tendremos cabos sueltos al respecto, ¿no? Al menos tener un mínimo de 3 fuentes va a servir como nuestro escudo contra esa desinformación que estemos circulando. Ahora, si tenemos conexión a internet, recomendaría, por ejemplo, en casos de salud, consultar con la OMS. Lo hemos hecho también los verificadores a lo largo de esta pandemia. Ustedes pueden entrar a la página de la OMS, tienen secciones de preguntas y respuestas sobre el coronavirus, tienen una sala también de consejos para la población, ¿no? Acerca de los rumores que surgen en torno a ella. Entonces, consumamos este tipo de información que está explicativa. Entiendo perfectamente que incluso información que circula en internet no está lo suficientemente explicada. Hay mucha información y uno no sabe distinguir cuál es la correcta, cuál es la que explica mejor, ¿no? Hay demasiada ingente de desinformación. Entonces, acudir a ese tipo de espacios que de alguna manera tienen apartados explicativos, ¿no? Como lo mencionó la OMS, también las páginas de los ministerios de salud, ¿no? O las redes sociales de los ministerios de salud de algunos de nuestros países latinoamericanos, ¿no? No solamente buscar, tal vez yo en Perú, sino también buscar de Chile o Argentina para cruzar la información. Eso es importante. Y también de sociedades científicas, si es posible. Por ejemplo, aquí nosotros, mientras consultábamos información de la OMS, hacíamos verificación con especialistas, también consultábamos con sociedades científicas, ¿no? Como aquí, por ejemplo, existe el Colegio Médico o la Sociedad Peruana de Enfermedades Infecciosas y distintas otras, la Sociedad de Biólogos. Entonces, tienen páginas incluso
que tienen información justamente explicativa de preguntas, respuestas, acerca de cualquier otras dudas, ¿no? Entonces, digamos, esas son las fuentes entre alternativas y oficiales que podríamos consultar. Ahora, otra cosa adicional aquí también es recalcar, ¿no? Importante consultar siempre con especialistas y en caso vemos noticias o documentos que son muy técnicos, tratar de consultar con ellos, ¿no? Y siempre consultar con especialistas que puedan conocer sobre el tema, que puedan tener o que hayan tenido investigaciones específicas sobre ello, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros hacíamos verificaciones de vacunas, consultábamos no necesariamente con un médico general, sino con un inmunólogo, ¿no? Ahora les voy a compartir algunos recursos donde pueden encontrar, digamos, algunos especialistas, pero digamos, siempre tratábamos de ubicar a esa persona que haya trabajado en el tema, porque de esa manera tenemos como que una aproximación más clara sobre ello, y además de traducir los tecnicismos. Y buscar medios de verificación de datos, lo que le llamamos fact-checking, ¿no? O plataformas que brinden información verificada. Les recomiendo mucho el fact-checking porque aquí justamente en la América Latina tenemos un grupo, una red llamada Red Latam Chequea, que justamente ha sido parte de este portal. Se los voy a compartir, si es que se puede compartir el PPT y puedan acceder al link, o ustedes mismos buscarlos en Google, poner Poltercheck, y les va a aparecer una serie de recursos, ¿no? Sobre vacunas, sobre cuáles han sido esas desinformaciones más usuales, ¿no? O más comunes dentro de la región. También hay un curso básico de desinformación, ¿no? Cómo verificar, algunas guías también para establecer una organización de fact-checking, o el impacto de la desinformación en pueblos originarios, indígenas. Entonces, está al menos en 3 idiomas, para que ustedes lo puedan revisar, pero brinda una serie de recursos, también hay entrevistas a especialistas, que de alguna manera puede servir para ustedes como base de la información confiable de las que les mencionaba. Ahora, también tenemos como Latam Chequea, que son medios de verificación de distintas partes de América Latina, una base de datos donde podemos identificar cuáles han sido las desinformaciones más usuales, en qué países ha circulado, ¿no? Y también su respectiva verificación, ¿no? O sea, cómo desmontamos esa desinformación. Ahí está el link a la explicación. Entonces, pueden tener distintas bases de buscar a los medios que aparecen en esta plataforma, como también pueden revisar las notas que se han publicado pues, a lo largo de estos, increíblemente decir que son 2 años, parecen más, pero creo que como red hemos trabajado muy bien para combatir la desinformación, porque no solo lo hacemos los periodistas, buscamos que también esto se extienda, la práctica de verificación se extienda a nuestras comunidades originarias, a docentes, a estudiantes, a adultos mayores. Hemos generado incluso formatos para ese tipo de públicos. Y bueno, otras recomendaciones que podría ofrecer al respecto es que también puedan capacitarse a los docentes. Al menos desde nuestra experiencia en Perú, los docentes son como que otra voz autorizada dentro de la comunidad, además de los APUs, ¿no? Que son como los líderes de las comunidades. Generar, digamos, conversaciones, en un contexto ideal sería generar conversaciones entre el Estado, ¿no? Y digamos, ese tipo de agentes que puedan ayudar a comunicar mejor hacia la misma comunidad. Contextualizar también con distintas fuentes y escuchar y entablar diálogos. Eso es lo importante, y sobre todo comunicar en el idioma, contexto y cosmovisión de los pueblos originarios, que es por lo que nosotros apostamos ya desde hace un tiempo. Desde la pandemia, todas las verificaciones que hicimos las hemos traducido en lenguas originarias, en al menos 6, andinas y amazónicas, junto a la ayuda, ¿no?, de aliados en radios regionales que están en distintos puntos del país, también a través de altoparlantes de las comunidades. Y resaltar eso, ¿no?, de que en realidad aquí la pandemia justamente ha desnudado esas desigualdades sociales, en los que mientras aquí en las zonas urbanas, si bien teníamos incertidumbre por la enfermedad, en las comunidades era mucho peor, porque casi 4 o 5 meses después había llegado recién
información básica sobre qué es la enfermedad, cómo prevenirla, cuando aquí ya la teníamos. Entonces, hay informes que revelan esa realidad y por lo cual es importante, para nosotros es importante llenar esos vacíos de información porque surge la desinformación a raíz de eso. Entonces es importante comunicar en el idioma, en la propia cosmovisión de los pueblos originarios, que es muy diferente a comunicar tal vez en las ciudades o a las personas de las ciudades, y en los formatos que ellos consumen, que son las radios, ¿no? Y bueno, creo que solamente para ya terminar y no extenderme mucho, nosotros, y parte de lo que les he explicado, se basa en una metodología conocida como el fact-checking. El fact-checking consta de al menos 5 pasos. Como ven, todo se refiere a sustento, solicitar evidencia a la persona que dice o suelta tal versión, contrastar con al menos 3 tipos de fuentes. Nosotros, bueno, somos un poco más especializados en cuanto a herramientas, ¿no? Como estudios académicos, expertos, datos públicos, y a raíz de esto damos una calificación y un veredicto, ¿no? A modo breve, les muestro un ejemplo de cómo hemos verificado, por ejemplo, esto, que fue un video muy viral aquí en Perú, que hablaba de una medicina como la ivermectina, y una persona decía que no causaba efectos colaterales, ¿no? Y justamente, ¿cuál fue la revisión? Pues, revisar bases de datos científicas. Esto ya es un nivel un poco más especializado, pero que nosotros traducimos todo ese tecnicismo, todo ese conocimiento científico a un lenguaje más amigable, ¿no? Y bueno, contrastamos con esta información y en realidad, bueno, identificamos que si uno consume este tipo de medicamentos sin control médico, sí podría tener algunos efectos adversos como cualquier otro medicamento, ¿no? Incluso aquí empezó a distribuirse este medicamento a modo de inyectable en algunas comunidades de Loreto, en la Amazonía, y unos médicos publicaron este estudio en el que empezaron a identificar personas de estas mismas comunidades que empezaron a presentar este tipo de úlceras. Entonces vemos cómo la desinformación respecto a este tipo de medicina también tuvo repercusiones y puso en riesgo o ha puesto en riesgo la salud pública de las personas de las comunidades. Entonces, digamos, cuando se habla de desinformación de salud es también muy delicado porque la salud pública de muchas personas está en juego, ¿no? Y bueno, estos fueron los especialistas que nosotros consultamos de acuerdo a su propia especialidad. Uno es inmunólogo, otros son infectólogos, es decir, especialistas en estudiar pues la evolución de los virus. Y bueno, por último, solo mencionar de que nuestros chequeos, siempre este proyecto estoy muy orgullosa porque los hemos traducido en lenguas originarias. Si alguien quiere visitar nuestro sitio, ahí está para que escuchen, ¿no? Cuáles son los audios que hemos producido, estos podcasts que se escucharon en radios en distintos idiomas, y que gracias a esto pudimos crear un grupo multidisciplinario. Es decir, combatimos la desinformación con verificadores, editores, traductores e intérpretes, radios regionales, comunicadores indígenas. Y bueno, este es un gran esfuerzo que justamente ayuda a que podamos de alguna manera contrarrestar este tipo de fenómeno, ¿no? De problema que nos afecta, que siempre apelamos a enfrentarlo en comunidad. Bueno, ahí están las redes para quienes deseen seguirnos. Yo soy de Ojo Público, pero Ojo Público también coordina una red llamada Amayuya, que justamente reúne varios medios aquí en Perú que están dedicados a combatir la desinformación. Ahora estamos en contextos electorales, pero verificamos cualquier otro tipo de desinformación que circule, tanto viral en redes sociales como en el debate público, ¿no? O sea, políticos, autoridades o algún tipo de otra autoridad. Gracias. Gracias, Yanela, de verdad que excelente todo lo que nos compartes, y quería rescatar algunas cosas, ¿no?, que mencionaste y que son importantes que uno, ¿verdad?, en este usuario crítico, que es lo que queremos hoy como que dejar en el aire. O sea, nosotros tenemos una responsabilidad como usuarios al final de ver qué comparto y qué dejo de compartir, ¿no? Y entonces la idea de justamente de este encuentro de hoy es decirle, ojo, no todo lo que recibimos es cierto, también no, en consecuencia no todo es falso, pero nosotros tenemos que dar ese paso de primero verificar
qué debo compartir y qué no, qué es cierto y qué no. No solamente para no darle más fuerza a la desinformación, sino también para nosotros mismos, o principalmente para que nosotros mismos estemos con información que sea validada, ¿no? Entonces quería comentar dos cositas y de pronto tú puedes ampliar un poco más, ¿no? En el tema de la pandemia vimos que nos pasó en diciembre cuando empezamos a compartir contenidos de la vacuna y de prevención de la COVID y todo, pues enseguida los grupos antivacunas empezaron a reaccionar de una forma súper agresiva, tanto en Beninformado como en Cacao Móvil. Y vimos que algunos compartían datos de fuentes oficiales del MINSA y otros organismos, pero el llamado era a un punto, por ejemplo, generaba un daño, un posible daño o efecto secundario, pero cuando tú ves el porcentaje de impacto, era mínimo en comparación a la gran mayoría, ¿no? Entonces, digamos que parte de este tema de la desinformación, y es un poco lo que a lo mejor nos puedes ayudar a ampliar a nivel de ojo crítico, ¿no? El que tenemos que desarrollar es realmente dónde están los datos que tenemos que ver y cómo contextualizar las noticias o la información que recibimos para realmente entender cómo es el juego de los números y los porcentajes y realmente quedarnos con el dato que es mucho más conveniente, ¿no? Estuvo con nosotros acompañándonos en la sala, lamentablemente ya se tuvo que ir, pero una de las cosas que nos decía el doctor Manrique durante estas sesiones es en relación a la medicina, que al final todas las medicinas tienen algún tipo de efecto para algún tipo de paciente específico. No existe la medicina que sea 100% perfecta para todo el mundo. Siempre hay alguien, incluso el remedio para bajar la fiebre, en algunos pacientes hace efectos secundarios y en la gran mayoría no, y por eso es que es tan generalizado que lo puedes comprar en la farmacia sin necesidad de un récipe o de una visita médica previa, ¿no? Entonces, ese tema de los datos y ese porcentaje, ¿cómo debemos nosotros darnos cuenta de cuando nos están tratando de manipular y hacernos enfocar en un detalle, pero que cuando lo ves en la totalidad resulta que la gran mayoría, el 99% es éxito y solo 1% es de riesgo? Entonces, ¿cómo compensar esa parte, no? Y por el otro lado, también hablar del otro factor que es muy importante y que al final tiene mucho peso en muchas decisiones que uno toma, que es el boca a boca, ¿no? O sea, no es nada más un tema de redes sociales, de internet, sino también esa conversación con el vecino, con el amigo que me da una información, me da una recomendación, incluso medicina, tómate esto para, ¿no? Y nosotros le damos más peso muchas veces que lo que nos dice un médico que ha estudiado y que ha hecho posgrados y que tiene experiencia. Entonces, ¿cómo bajarle un poco ese impulso de hacerle caso a mi amigo antes que al especialista y el tema de contextualizar la información? ¿Qué nos puedes decir al respecto? Es un tema bastante complejo el que mencionas, porque podría dar una explicación desde dos lados, ¿no? Desde mi lado de periodista, pero también hay un lado de ciudadana, ¿no? Que puedo replicar a partir de la técnica que nosotros manejamos. Entonces, siempre pensar de que estamos hablando de salud pública. Y claro, aquí, por ejemplo, creo que en Latinoamérica, en Perú, hay como que esta costumbre de la automedicación incluso, ¿no? Que justamente mencionaba, siempre es por recomendaciones, y eso es por la ausencia justamente, o digamos, las carencias o precarios sistema de salud que también tenemos, o sea, responde a un problema social mucho más grande. Entonces, por lo tanto, digamos, las soluciones son un poco más complicadas. Yo lo que recomendaría y lo que nosotros usualmente hacemos cuando nos enfrentamos o cuando hemos hecho verificaciones de salud o medicamentos, es siempre revisar, y esto es un poco más complicado, pero de todas maneras lo pongo como recomendación, además de las fuentes como la OMS o los ministerios que, digamos, ponen información un poco más digerible. Si uno quiere ahondar un poquito más, podría optar por buscar en las revistas científicas, ¿no? Muchas veces incluso estas revistas científicas tienen artículos que son artículos de opinión, ¿no? Lo hacen un poco más explicativo. Tienen base porque también citan los mismos estudios, pero digamos tienen un lenguaje mucho más entendible, ¿no?
pero si uno quisiera ponerse a buscar con más detalle y ahondar en ello, podría buscar en estas bases de datos científicas como PubMed, que hemos utilizado. Dialnet es otra fuente también de estudios científicos que se realizan más en Latinoamérica. También hay otra editorial llamada Elsevier, ¿no? Llama. Entonces, tenemos como que nosotros, estas son como las fuentes principales y que nos hayan ayudado justamente a dilucidar qué es lo que se sabe al respecto sobre determinado tema médico, lo cual es un poco más complejo, pero que lo hemos podido solucionar al menos nosotros consultando a su vez con especialistas, ¿no? Es decir, tomamos mucho en cuenta la evidencia científica, pero a su vez con una explicación de un experto, como decía, especialista en cierta rama de la que estamos revisando, ¿no? Yo mencionaba estas plataformas como la OMS, tal vez los CDCs, o algún tipo de página de sociedades científicas porque colocan información más explicativa y también digerible para las personas, ¿no? Puede ser tal vez un poco más complejo hacer esa búsqueda científica, se vuelve muy tedioso, ¿no? Para nosotros incluso, y nosotras, ha sido un aprendizaje porque veníamos cubriendo temas políticos y claro, tangencialmente hacíamos verificaciones de medio ambiente, ¿no? y salud, pero la pandemia fue como un giro de 80 grados, 180 grados, y de pronto empezamos también a cómo verificar ya temas científicos, que es otra especialidad, es otro tipo de aprendizaje, pero creo que lo importante aquí siempre es revisar, como decía, más de 2 o 3 fuentes, siempre cruzar con especialistas y, como digo, identificar cuáles son como que esas fuentes en nuestros países, tal vez los ministerios o las sociedades científicas o del colegio médico, que muchas veces brindan este tipo de informaciones, hacen publicaciones un poco más detalladas y, como lo digo, en un lenguaje amigable y digerible. Ahora, para entender un poco también esto que mencionabas muy importante de los efectos adversos de las vacunas, lo cual es complejo. ¿Por qué? Porque si bien han surgido grupos antivacunas, a su vez también hay preguntas legítimas, es decir, no es que simplemente podamos tildar a todos como antivacunas, sino que hay gente que tiene dudas y es normal porque, bueno, estamos hablando de una nueva enfermedad, es una vacuna que se ha creado en poco tiempo, ¿no? Entonces, la idea aquí es intentar entender el razonamiento y las dudas de las otras personas para poder también saber comunicarlo, ¿no? Creo que eso incluso es desde un punto de vista ya hasta antropológico, ¿no? De cómo intentar comunicarse con esas personas que tienen reticencia, pero es a raíz de dudas, ¿no? De dudas legítimas que tienen. Y claro, lo importante aquí es también estar como que muy atento, o sea, ver el panorama completo, ¿no? Esto que mencionabas de los efectos adversos sí se producen, pero es en un poco grupo, ¿no? Es un grupo muy pequeño de población a los que le sucede esto. Generalmente ha habido más personas con efectos adversos como fatiga o un poco de fiebre, y les puede durar un par de días, ¿no? Entonces, digamos, hay que estar como que muy atentos a ver el panorama general de lo que sucede, ¿no? Lo mismo sucedía con los vacunados que decían, aquí por ejemplo, ¿no? El 80% de vacunados está hospitalizado y da la idea de que, claro, la vacuna podría haber causado eso, pero en realidad fue porque ya estábamos aquí en Perú con una cobertura de vacunación un poco más alta. Y bueno, evidentemente hay más personas vacunadas, probablemente hayan más hospitalizados por esa razón. Entonces, intentemos ver como que ese panorama completo, consultando con expertos, estar como también muy atentos a lo que publican las sociedades científicas y, como les decía, les recomiendo mucho las verificaciones que hacen los medios de fact-checking, ¿no? Porque justamente ellos reúnen la evidencia. Uno, si de repente duda de los medios de verificación, porque bueno, siempre es bueno dudar de todo, nosotros en las publicaciones que hacemos colocamos la fuente que citamos. Es decir, hay un trabajo también de transparencia en el que también el lector actúa como un verificador a su vez. Entonces, les recomiendo mucho revisar ese tipo de publicaciones que estamos haciendo, ¿no? Y como dije, siempre ver el panorama completo a solo quedarse con un cachito de algo que de repente no es tan cierto, ¿no? O que no aparenta ser así. Gracias, Yanela. Realmente que
como lo hemos dicho a lo largo del webinar de hoy, es un tema no solamente interesante, sino importante, y nos damos cuenta de todo lo que necesitamos saber, porque tener en nuestras manos el acceso a tanta información y ser difusores de información también nos hace responsables, ¿no? Y poder saber cuáles son los métodos, cuáles son las indicaciones que debemos seguir, poder tener información de un experto que nos ayude a mejorar cómo nosotros mismos estamos difundiendo información, porque a más de algunos nos pasó, ¿no? Difundimos algo y después tenemos miedo de creer, pero tampoco podemos volvernos incrédulos en todo lo que tenemos acá. Al contrario, necesitamos informarnos y necesitamos ser responsables con esa información. Creo que a lo largo del webinar también has contestado varias dudas que tenía, algunas preguntas que tenía guardaditas ahí, y eso pues lo agradecemos, como esto de adaptar la información al público al que estamos accediendo, o cuando no tienes acceso a internet, ¿qué es lo que podemos hacer? Entonces ahora te pregunto, creo que ya la última pregunta que podríamos hacer: desde tu punto de vista y desde tu experiencia, ¿hay más desinformación que información real? ¿O realmente estamos viviendo en una situación donde la desinformación hace más ruido? Sí, definitivamente creo que es lo segundo que mencionas. Ahora, claro, con una hiperconectividad que tenemos, digamos, se vuelve como que un canal que facilita que la desinformación sea viral, pero digamos la desinformación ha existido desde hace muchos años, décadas, ¿no? Siglos. Entonces, claro, se ha visto facilitada ahora con la hiperconexión, donde hay incluso demasiada desinformación, como lo mencionaba, que ya es difícil de distinguir qué información es certera y qué no. Y ahí se produce como una distorsión de la verdad, ¿no? Y lo cual lleva a ser un problema. Entonces, creo que justamente nosotros desde Ojo Público también apostamos a la alfabetización mediática, ¿no? Al uso de las herramientas tecnológicas, los recursos tecnológicos, cómo buscar información. Hacemos talleres también, como decía, para jóvenes, para comunicadores indígenas, para que de alguna manera se adapten a este tipo de nuevas tecnologías, porque va a ser muy difícil enfrentar la desinformación sin usar también los recursos tecnológicos. Porque nos ha ayudado de alguna manera a también analizar cuáles son esas narrativas, no solamente verificar algún mensaje o algún elemento particular que circule, sino, como decía también, ver que es una conexión, ¿no? Un patrón, una narrativa en general. Entonces, es lo que apostamos nosotros también, ¿no? Por la alfabetización mediática de la mayor cantidad de público que se pueda, porque la desinformación al final no solo afecta a los periodistas o no está en un círculo específico, sino que afecta absolutamente a todos, ¿no? A nuestros familiares, amigos, está en nuestra vida cotidiana todo el tiempo. Entonces, creo de que es una de las cosas por la cual nosotros apostamos, ¿no? Y que es muy complicado, es muy complejo, hasta ahorita lo sigue siendo. Nosotros quisiéramos hacer mucho más, incluso, sobre todo en contextos, como decía, de las comunidades originarias, las comunidades indígenas. Es muy difícil a veces responder a ciertas cosas, o incluso capacitarlos, ¿no? Porque tienen problemas con conexión a internet, y se vuelve difícil, pero intentamos de alguna manera brindarles ciertos recursos, ¿no? Para que puedan emplearlos. Sí, y nuevamente los nichos o las comunidades más vulnerables siguen siendo más vulnerables incluso en temas como este. Gracias, Janet. Exacto, exacto. Yanela, ya para cerrar, me gustaría si puedes volver a compartir la pantalla, que nos va a ayudar a ser usuarios críticos e informados, en donde están esos pasos que debemos dar. Me encantó, me parece que dice exactamente lo que debemos hacer al momento de recibir una información. Creo que son esos 4 pasos, ¿no? Perfecto. Claro. Sí, vamos a quedarnos con esta idea, ¿no? Al recibir una información,
hacer una pausa, porque como bien decías, mucha de por no decir toda, la desinformación lo que busca es activar nuestros miedos, los temores, ¿no? Esas cosas que levantan ese cerebro reptil, reactivo, que enseguida tengo que decirle, miren, va a pasar esto, una tragedia. Entonces, cuando sintamos que alguna información nos genera esa emoción, nos paramos, nos preguntamos, nos genera la duda realmente, sí, esto va a pasar. Buscamos entonces evidencia, otros medios, como también decías tú o Clara, cuando algo está realmente pasando, enseguida con esta velocidad de información en la que estamos, muchos medios formales, oficiales, internacionales incluso, ya lo están también informando. Entonces, vemos esa información, nos vamos entonces a internet, buscamos terremoto en tal parte o sí, efectivamente pasó o no, no, esto no, aquí ningún medio importante, ningún medio local se está haciendo eco de esto, entonces ya me genera una duda y por supuesto el pensamiento crítico. Eso creo que este es un resumen muy importante de lo que buscamos con esta charla. Gracias, Yanela, por regalárnoslo. Y bueno, muchísimas gracias, ya cerrando, Gaby, y al equipo en general de Cacao Móvil, a Álvaro, que hoy no nos acompaña, pero que sí nos estuvo acompañando en todos los webinars y en las actividades que hicimos en conjunto, porque bueno, creo que hicimos un lindo trabajo este año para ayudar, informar a todas las personas que nos siguen por las plataformas, para prevenir, para dar información que a veces no es tan fácil de conseguir en las redes sociales. Pero que sí son importantes. Nosotros, por ejemplo, con el doctor Manrique estuvimos hablando de la vacuna, de la historia de la vacuna también y del impacto que ha tenido en el desarrollo y de la humanidad, en controlar enfermedades que fueron realmente complicadas en el pasado y que hoy en día ni sabemos de qué van porque es que las superamos. Entonces no podemos permitir que reaparezcan, no podemos bajar la guardia, tenemos que seguirnos cuidando. Ya estamos cerca a la esquina de disminuir las medidas preventivas, de dejar de usar mascarillas en espacios abiertos, ya como ir retomando nuestra vida prepandémica, pero tenemos que tomar estos aprendizajes que nos dejó la pandemia de la COVID para seguir cuidándonos, no solamente a nosotros, sino a nuestros familiares, a nuestros amigos, a la comunidad, y al final, pues eso se traduce en el país y en el mundo, ¿no? O sea, que la pandemia no pase sin dejar en nosotros estos aprendizajes y este crecimiento, y en el caso de la información, que no dejemos de convertirnos en usuarios críticos, que realmente tengamos una cierta duda ante las cosas que recibimos, validemos la información, busquemos la fuente, vayamos incluso a la fuente original cuando dicen que una persona específica, Bill Gates dijo algo, pues vayamos a la cuenta de Bill Gates, vayamos a su Twitter, vayamos al Instagram, donde diga que salió el mensaje y verifiquemos si él mismo lo está diciendo o quien sea la persona a la que se esté citando. Con eso vamos a dar un aporte muy importante para controlar la desinformación y ser mucho más responsables en nuestro día a día. Por mi parte, muchísimas gracias por la compañía. Yanela, Clara, se tuvo que retirar, pero también muy agradecida al equipo de Internews por habernos permitido este espacio y por esta conversación. Gaby, gracias a ti por acompañarnos. No, gracias a ustedes también. Ha sido todo un aprendizaje. Me encantó el tema de cierre, como lo mencioné al inicio, porque aun cuando trabajamos tal vez en diferentes temáticas, esta precisamente, tal como la pandemia, es una que nos interesa a todos porque realmente estamos trabajando en pro del mejoramiento en las comunidades, en nuestra vida propia, en la cotidianeidad, y compartimos información, ¿no? Compartimos, recibimos y nos tenemos que alfabetizar, como dijo Yanela, en esta nueva forma, ¿no? De cómo hay una avalancha de información, ya sea por los medios e incluso con el boca a boca. Ahora la comunicación surge tan rápido que nos abruma. Entonces, agradecerles nada más en nombre de Cacao Móvil también y toda esta enseñanza para nuestra comunidad. Saludos.
Gracias, Gaby. Bueno, un último agradecimiento muy especial y es al Centro Filantrópico contra el Desastre, CDP, que ha sido realmente la organización que nos ha permitido llevar a cabo todas estas actividades que hemos realizado en Beninformado, en Cacao Móvil, con el equipo de comunicadores que también nos apoyó en las provincias, donde también hicimos un trabajo, así como Ojo Público e Internews han estado trabajando en comunidades, nosotros también desde Lutheran World Relief tuvimos la oportunidad de trabajar en comunidades, en zonas rurales, con grupos de habla quechua, achánica, y de verdad fue una experiencia muy enriquecedora y como comentaban Clara y Yanela, definitivamente el llegar con el mensaje en su lengua nativa abre muchas puertas, trabajar con los agentes comunales abre muchas puertas y que aprovecho a agradecerles a todo el equipo que hizo posible el trabajo que hicimos en las provincias. Creo que ha sido también muy enriquecedor. Y bueno, a todos ustedes por acompañarnos. Este material queda disponible en Beninformado, en Cacao Móvil. Pueden visitar nuestra página web www.beninformado.pe, nuestros canales en Facebook, Instagram, en YouTube. Están todos los webinars que realizamos desde diciembre hasta ya lo vamos a subir apenas terminemos. Así que la información queda para ustedes. Pueden ver tanto en la web de Cacao Móvil como en la de Beninformado, hay una sección de prevención de COVID en donde van a encontrar los datos de una manera muy sencilla, videos informativos, con detalles como el lavado de manos, para que eso sea algo que nos quede para siempre, cómo lavarnos bien las manos y bueno, otros datos importantes. Así que eso lo dejamos ahí, está siempre a disposición de ustedes y les agradecemos por el apoyo y la compañía. Gracias a todos, feliz tarde. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias.